No. Muy bien, jóvenes, buenos días, buen día a todos, buen día. ¿Qué tal? Ahí están saludando a la gente, muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Vamos a dar inicio a una clase más del curso de lenguaje, que tiene pues una serie de denominaciones: lenguaje, lengua española, castellano, comunicación, comunicación integral, le dan distintas denominaciones. ¿Y cuál es lo correcto? Lengua española. Eso es lo que se estudia, lengua castellana, ¿no? El idioma español. Ya, muy bien, ya vamos a empezar, fíjense. Vamos a entrar ahora sí de lleno en la parte sintáctica. Cuando entramos a semántica, ¿no? Ahí vimos una parte de habilidad verbal, ¿no? Significado, ideas principales, vocabulario, sinónimo, antónimo, polisemia. Ese es verbal, ¿no? Lo que ustedes hacen normalmente en verbal, ¿de acuerdo? Todo lo que es entender el texto, qué nos quiere decir el autor, cuál es el mensaje, en fin. Aquí en función de interpretación, de significados. Por eso dice la semántica estudia el significado, puede ser de palabras, puede ser de una frase, una oración, todo un texto, en fin, ¿no? Significados. ¿De acuerdo? La otra parte importante de la gramática es la morfología. ¿Qué estudia? ¿No? Agarrar la palabra como un rompecabezas. ¿De acuerdo? Como vimos morfología hace tiempo, ¿no? Se da la palabrita como un cubo mágico y se descubre y se descompone en piezas. Esas piezas en las palabras se llaman morfemas. ¿De acuerdo? Por eso la morfología estudia morfemas. Su unidad mínima es el morfema. ¿Qué tipo de morfema? No interesa contar que sea morfema. Lexical, gramatical, ya todo ese rollo. Y ahí vimos, ya empezamos a detallar la llamada morfosintaxis. Ya, la otra parte de la gramática es la sintaxis, que se encarga de la función de las palabras. O sea, no basta saber su estructura, sino cómo funciona. ¿Qué función tiene la palabra ahí? ¿Sustantivo, es adjetivo, verbo? ¿Y qué hay ahí? ¿Cómo se presentan? ¿Cuáles son sus vestimentas? ¿Ya? Y todo ese rollo también ya pasamos, ¿sí o no? Y cuando entramos al verbo, le dije que el verbo es el pulpo, ¿se acuerdan? Y ahora lo van a ver. El verbo es el pulpo. Bueno, ya lo han estado viendo hace rato, pero ahora con mayor razón. Estamos aquí en el bloque llamado netamente sintaxis, que en realidad sintaxis es todo lo anterior ya. Desde que entramos a morfología, ya entramos a sintaxis de pasadía, sino que se combina con asistentes gramaticales, si es femenino, masculino, modo indicativo, ¿se acuerdan? En el verbo, asistente gramatical, esa es morfología. Pero cuando hablamos de la función, hablamos de sintaxis. Por eso siempre has escuchado seguramente por ahí que dice morfosintaxis, más conocido como gramática. Pero la gramática tiene tres partes: semántica, morfología y sintaxis. De ahí las dos partes más importantes son morfología y sintaxis. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a ver así netamente en sintaxis. Todo el mundo oracional. ¿Ya? Ese es sintaxis, neto sintaxis, puro. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué estudia la sintaxis? La parte de la gramática que estudia las funciones que cumplen las palabras según una expresión. Ya sea una construcción, puede ser toda una frase o toda una oración. ¿De acuerdo? Buen día, chicos, buen día. Están saludando por acá. Wilder Lázaro, López Campo, Vargas Penalío, ¿ya? Saturno, Trinidad, Tais, no, Tais, ¿no? Paucar Flores. Muy bien, chicos. Ya vamos a Muñoz Rojas, ¿no? Muy bien, chicos. Bienvenidos todos, buenos días a todos. Ya vamos a empezar entonces, fíjense. El tema de hoy es reconocer sujeto. En síntesis se ve que es sujeto, predicado, todo lo interno y externo de los elementos. Y el verbo va a estar metido ahí. Para reconocer el sujeto, ¿qué se hace? Se antepone al verbo, es una de estas preguntas. Aquí era el verbo. Entonces vamos por partes. El sujeto. ¿Qué es el sujeto? Se llama sujeto a una palabra o a un grupo de palabritas, puede ser 2, 3, 10, ¿ya? Que designa a una persona, o depende, nombra a animales, cosas, ideas, asuntos en general. O sea, todo lo que se refleja la realidad tiene un nombre, ese nombre es el sustantivo. Y el sujeto es el todo. Si la palabra tiene una sola palabra, si el sujeto tiene una sola palabra, esa palabra es sustantivo. Si tiene dos, ya el sustantivo estará con un adjetivo, con un acompañante. El sujeto es las dos palabras. Si tiene 10, las 10 palabras. Se llama sujeto a una expresión que designa a diversos seres. ¿Ya? Pueden ser personas, animales, cosas, en fin. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se reconoce? Fíjense, son tres ítems que debes distinguir aquí, ¿no? Reconocimiento de sujeto, ¿ya? Otro es la estructura de sujeto, núcleo, modificadores,
y otra es la clasificación de sujetos, tipo de sujeto. De estos tres, reconocimiento de sujeto, estructura y tipo de sujeto, ¿dónde atacas a Marcos? Aquí, en la orilla nada más, en la entradita. ¿De acuerdo? Claro que lo otro también ha venido, ¿no? Tipo de sujeto también ha venido, sujeto tácito, por ejemplo, ¿no? Pero poco. Este sí más caserito. La entrada nada más, ¿eh? En la orilla nada más. Muy bien, entonces vamos a la orilla. Ya, reconocimiento de sujeto. ¿Cómo se reconoce el sujeto? No, hay varios métodos. Acá te estoy poniendo 4 métodos. Ya, tenemos el método tradicional, año 56 para atrás. Se antepone al verbo una de estas preguntitas. La pregunta ¿quién? O si no, la pregunta ¿qué? O si vemos que la oración está en plural, entonces ¿quiénes? ¿Quiénes? O si no, la pregunta ¿qué? ¿Ya? Esas dos preguntas es. O sea, el sujeto responde a una de estas dos preguntas, sí o sí. ¿Ya? No hay excepciones, ¿ah? Sí o sí. Responde la pregunta ¿quién? O si no, la pregunta ¿qué? Todos los viajeros entonaban hermosas melodías. Ahora la pregunta al verbo, acá está el verbito. Profesor, ¿y cómo sé que esto es verbo? Ya no te pases, ¿no es cierto? Ya hemos visto verbo. El verbo, de todas maneras, el verbo es una palabra que representa acciones. Entonar, bailar, comer, fastidiar, ¿no? Acción. Ya, esa es la chamba del verbo. Por lo tanto, hago la pregunta al verbo, antepongo la pregunta, ¿quién o qué? Y digo así, ¿quiénes o qué entonaban hermosas melodías? ¿Ya? Todos los viajeros. Ahí está. Este responde a la pregunta ¿quién? Ese es el sujeto. Si fuera en singular, aquel viajero entonaba hermosas melodías. ¿Quién entonaba? Aquel viajero. Singular. No puede estar en singular o plural. Ya está. La respuesta es el sujeto. Por eso la pregunta ¿qué? En este caso no se da. O sale con la pregunta ¿quién? O con la pregunta ¿qué? ¿Ya? Con una de las dos va a salir. Pero si no sale con ninguno, entonces problema cerebral. ¿Ya? Tiene que salir sí o sí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es un reconocimiento. ¿Ya? Otra forma de reconocer el sujeto es ¿ya? Planteando este reemplazo. El pronombre es el reemplazo. ¿Se acuerda del pronombre? El monito del verbo. El pronombre es una palabra que reemplaza al verbo. Por eso se llama pronombre. Pronombre. ¿Se acuerdan? Pro en vez de y nombre es el sustantivo. En vez del sustantivo. En vez de decir todos los viajeros, puede decir ellos. ¿Quiénes entonaban hermosas melodías? Todos los viajeros. ¿Quién? Ellos. Ellos entonaban hermosas melodías. La palabra que reemplaza a todos los viajeros es ellos, pronombre, por lo tanto es sujeto. El sujeto también se puede reconocer porque se reemplaza por un pronombre. Yo, tú, él, ella, ellos, eso y así. ¿De acuerdo? Un pronombre. ¿Cuál es el problema de este método? Bueno, cada uno tiene sus problemitas, ¿ya? Pero todos tienen su razón de ser. Sino que, ¿cuál es la idea? Combinar. Ese es el objetivo. Combina los métodos como matemáticas. En matemáticas, ¿cómo haces tú para desarrollar? Aplicas un método y con otro lo compruebas, ¿no es cierto? Comprobado. Entonces, oye, ¿cuánto te salió? Tanto. ¿Estás seguro? Sí, lo he comprobado. Comprobado. En matemáticas. Pero en letras, ahí cambia el asunto. Contesta, antónimo de tal palabra, ya marca ahí. Ojalá que esté bien. O sea, no está seguro de su respuesta. Que los métodos no son tan adecuados, tan exactos. Acá sí. Los métodos son precisos. Pero de todas maneras, como se comparte estos métodos por otro lado, el alumno a veces tiende a confundirse, ¿no? O si no, otra tendencia a confundirse es, una razón es que se confunde es que son muchos cursos. Pues. Son 18 cursos, varios cursos de letra, y el alumno ve, tanta cosa, se amontona ahí, se traspapela y ahí se cruza. Es normal, ¿no? Te pasa en literatura de repente, ¿no? La nacionalidad de cada autor, de dónde es el autor, no sé de qué siglo es. Algo sabes, pero no lo sabes completo. No sabes así mezcladito. Ya salvo el chanconazo, ¿no? Pero normalmente vas a tender a eso, ¿no? A equivocarte, que por ahí se te escape, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Igual acá en los métodos. Los métodos son seguros, sino que entonces, ¿cómo lo enganchas? Combinándolos. Combina con otro y ahí lo sacas. ¿De acuerdo? Ojo, estamos en la orilla, estamos tranquilitos, con calma, no se preocupen. ¿Ya? Ahorita el alumno ve, escucha y ya se pone a filosofar. Ahorita vamos a entrar a detallar. Ahí fíjense, entonces vamos regresando al primer método. Este método es efectivo. ¿Quién? O si no, la pregunta ¿qué? A ver, si yo digo así, por ejemplo, dice, el arroz con pato me gusta mucho. ¿Cuál es el sujeto? El arroz con pato. El arroz con pato. ¿Sí o no? Digo, ¿quién o qué? Me gusta mucho. A ver, las preguntas son dos, ¿no? Haces una de las dos.
Pero yo te hago de un solo tiro las dos preguntas. ¿Por qué? Porque en la oración tú no sabes la respuesta va a ser de una persona o no es persona, no sabes. El sujeto puede ser a qué es persona, todos los viajeros. Pero si el arroz con pato, ahí no hay persona, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el sujeto también es ese, el arroz con pato. ¿Ya? Por eso haz las dos preguntas y ahí. Hay algunos que hacen la pregunta, ¿quién? ¿No? ¿Quién me gusta? Así yo digo, por ejemplo, ¿quién me gusta mucho? La prima de Rafael. Entonces yo digo, ¿quién? La prima de Rafael me gusta mucho. ¿Cuál es el sujeto? Habla. La prima de Rafael me gusta mucho. ¿El sujeto cuál es? Habla, chicos, están calladitos. La Quítese la prima de mascarilla. La prima de Rafael. Rafael. La prima de Rafael, ¿no es cierto? Responde a la pregunta, ¿quién? ¿Quién me gusta? Ya, ahí está el verbito gusta. ¿Quién me gusta mucho? La prima de Rafael. Pero ¿qué pasa si digo el arroz con pato me gusta mucho? ¿A qué pregunta va a responder? ¿Quién o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿No es cierto? ¿Qué me gusta mucho? El arroz con pato. Por eso yo cómo sé si hago la pregunta quién o la pregunta qué. ¿Ya? Bueno, hace la pregunta quién y después la pregunta qué en ese orden. ¿Ya? O sea, ¿cuál manda? La pregunta quién. Cuando no me sale con la pregunta quién, me queda la pregunta qué. ¿Quién me gusta mucho? El arroz con pato. No, no encaja ahí, parece Toledo. No. ¿Qué me gusta? Ahí sí, el arroz con pato. ¿De acuerdo? O sea, todo sujeto sale con una de estas dos preguntas, ¿quién o qué? Pero ¿cuál manda? ¿Cuál es el orden? La pregunta ¿quién? ¿De acuerdo? Pero yo te digo, te aconsejo que le apliques de un solo tiro los dos. Ya, más rápido. O sea, ¿quién? Después con el otro. ¿Quién o qué? Me gusta mucho. Ah, ya responde qué, ¿no? Sí, sí responde. ¿Ya? Por lo tanto, el arroz con pato, ese es el sujeto. ¿Está bien o no? ¿Ya? ¿Así vamos bien? Ya, vamos avanzando un poquito más. Ya vamos de la orilla entrando un poquito al medio del mar, ¿ya? No tanto, pero vamos entrando por ahí al medio del mar. Este es un tema sencillo, ¿ya? Pero tiene su recoveco y el alumno ahí se raya, ¿no? Y ya, pero tengo años en esto de experiencia, ya sé cómo es la reacción. El alumno va tranquilito, pasa la barrera, llegamos a predicado, también, oración compuesta, ahí viene el problema. Lo que estoy buscando es que entren tranquilo en oración compuesta, así, con base, como un tema más. ¿Ya? Por eso estoy preparando desde ahora el terreno. Ya, muy bien, hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahí fíjate, así digo, ahora digo así. A mi amiga Daniela le gusta el jugo de papaya. ¿Cuál es el sujeto? A mi amiga Daniela le gusta el jugo de papaya. El sujeto es Daniela. Daniela. A ver qué dice nada más. Mi amiga Daniela. Mi amiga Daniela. Daniela. Ya, a ver, vamos dándole yapita. ¿Ya? Pero yo le he dicho que le voy a dar 4 métodos más una yapita. ¿Cuál es la yapita? Aquí va la yapita. Ya, no es tan yapa, es un método enano, ¿no? Es un medio método, ¿no? Algo sirve, ayuda. Nunca el sujeto puede ir encabezado por una preposición, sobre todo la preposición a. Cada que encuentre la a en la expresión, ya no es sujeto. ¿Ya? A la chica, a mi amiga, a Genaro, ya, eso no es sujeto, ya. No puede ser sujeto. Así le quita la a. Pues si le quito la A, ya pues lo que quede no, tampoco, ya no. Ya queda anulado, ya. ¿Te das cuenta? Entonces yo digo, ya me olvidé la oración. A la prima, ¿cómo era? A mi amiga Daniela, ¿no? A mi amiga Daniela le gusta el jugo de papaya. Entonces hago la pregunta, ¿quién? ¿Quién le gusta el jugo de papaya o a quién le gusta? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quién o a quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Encaja con la pregunta quién o con la pregunta quién? ¿A cuál responde? ¿A quién? ¿Con A la quién? pregunta a ¿Quién? quién. Entonces no es sujeto, pues, que responde la pregunta quién. ¿Dónde está la pregunta quién? La pregunta es quién o qué, no a quién. A quién es otra pregunta, ya no es igual. Pero muchos confunden. Le digo igualito, a quién, para quién, igualito, ahí mete la pata. ¿Ya? Y ustedes lo acaban de comprobar. ¿No? Entonces, cada quien encuentre, ya, eso no es sujeto. ¿Ya? El sujeto responde a la pregunta quién o qué, ¿ya? Y eso no responde a la pregunta quién. Entonces me queda la otra pregunta, ¿qué? ¿Qué le gusta a mi amiga Marlene? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál responde? Jugo de ¿Qué le gusta a Jugo mi de amiga Marlene? papaya. De papaya. Papaya, ahí está, ese sí respondió la pregunta que ese es el sujeto. El jugo de papaya, sujeto, ¿qué se dice del jugo de papaya? Le gusta a mi amiga Marlene y Daniela, ¿no? ¿Está bien? Ya está.
¿Te das cuenta? Por eso, cada que encuentres una A, ya no es sujeto. ¿Ya? A ver, otro ejemplito, ya estamos calentando. ¿Ah? A las chicas, pregunta de examen de admisión, San Marcos, de hace años ya. Decía así. En la oración, a la chica de ese colegio le gusta la música bailable. El sujeto es. La música A la chica bailable. de ese La colegio música le gusta bailable. la música bailable. ¿Cuál es el sujeto? La música bailable. La música bailable. La música bailable. ¿Qué le gusta a la chica de ese colegio? La música bailable. Se acabó el asunto. Respondió la pregunta ¿qué? Ya, profesor, y con la otra, ahí vemos con la otra preguntita. ¿A quién le gusta la música bailable? ¿A quién le gusta la música bailable? A la chica de ese colegio. ¿A qué pregunta ha respondido? ¿A la pregunta quiénes o a quiénes? ¿A quién? A la pregunta a quién, esa es otra pregunta. La pregunta es quién, o si no, ¿qué? No hay más opción. ¿Ya? ¿Está bien ahí? ¿Ya? ¿No? ¿Ya? ¿Quedó ahí? ¿Tranquilito? Ya. Ya avanzamos un poquito de lo haría. Ahí te vamos a entrar al medio del mar, ¿ya? Ya, a ver, fíjate. Entonces, el sujeto se puede reconocer porque responde a la pregunta quién o qué, ¿no? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál manda? La pregunta quién. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien claro, ¿eh? Formulita de oro. ¿Eh? ¿Quién qué? Manda la pregunta quién. ¿Ya? Profesor, pero cuando hago la pregunta qué, a veces no es sujeto, y viste que eso se... Ya, claro. Cuando hace la pregunta qué, te queda la pregunta qué, hago la pregunta y puede ser sujeto o no. Pero cuando es la pregunta quién es sujeto sí o sí. ¿De acuerdo? Ya, por eso es de ese orden. Cuando no me sale con quién, me queda la pregunta qué. Y con esta pregunta qué, ¿qué ocurre? ¿No? Esta pregunta también se usa para reconocer el objeto directo, el famoso complemento directo, el que recibe la acción. Martín quebró esa silla. ¿Qué quebró esa silla? Objeto directo. Responde a la pregunta qué. No es sujeto, el sujeto es Martín. ¿De acuerdo? A ver, ¿por qué? Si yo digo, Martín quebró esa silla, ¿cuál es el sujeto? Habla. Más un rato vamos a entrar en oraciones grandes, ¿eh? Estamos ahorita en chiquitas para que entiendan cómo es el uso nada más. ¿Ya? Martín quebró esa silla. ¿Cuál es el sujeto? ¿Esa silla o Martín? Martín responde a la pregunta ¿quién? Y esa silla responde a la pregunta ¿qué? Profesor responde a las dos. Entonces hay dos sujetos. No, el sujeto es uno solo. ¿Cuál es el sujeto? Martín. ¿No es cierto? ¿Está bien o no? ¿Por qué? Responde a la pregunta ¿quién? Profesor, y el otro responde a la pregunta ¿qué? Ese es el objeto directo. Es decir, cuando te sale con la pregunta quién, ya el otro qué va a ser para el objeto directo, para el complemento directo. ¿De acuerdo? Ya no puede, ya no tiene opción para el sujeto. Ya. No me sale con la pregunta quién, ahí sí me queda la pregunta qué. Ahora escucha bien. ¿Cuál manda cuando me sale con la pregunta qué? ¿Ya? ¿El sujeto o el objeto directo? Pero si se hago la pregunta qué puede ser sujeto, pero también puede ser objeto directo. ¿Cuál manda? El sujeto. Cuando el sujeto todavía no está, entonces primero el sujeto se asegura. Después le toca el objeto directo. Ya por eso van a chocar. A ver, tercer método. Dice, el sujeto concuerda con el verbo de número y persona. Número singular plural y persona primera, segunda, tercera. ¿De acuerdo? Dice, todos los viajeros entonaban hermosas melodías. Todos los viajeros, sujeto, entonaban hermosas melodías. Hago la pregunta al verbo, entonaban. ¿Quiénes entonaban hermosas melodías? Todos los viajeros. Como decir ellos, o sea, tercera persona. ¿De acuerdo? Entonces, si el verbo está en plural, fíjate, entonaban está en plural, entonces el sujeto tiene que ser plural. Ahí está, todos los viajeros. ¿Está bien? Si el verbo está en singular, el sujeto tiene que ser singular. Ya, esa es concordancia. ¿Ya? Van de la mano. Singular, singular, plural, plural. Y el método más importante. Este es el método más importante, incluyendo el que quién. El que quién es un método efectivo, pero muchos se cuevean ahí. Dice, si la oración se encuentra en voz activa, el sujeto es el que realiza la acción. Si está en pasiva, el sujeto recibe la acción. El nombre lo está diciendo todo. Activa, pasivo. Cuando una acción está en voz activa, cuando el sujeto realiza la acción. Y cuando está en pasiva, también lo dice todo, pasiva, pasivo, ¿no? Cuando el sujeto recibe la acción. ¿De acuerdo? Ahí están los dos, activo y pasivo. Ya, esos son la figura. Profesor, o sea, tú agarras una oración y te fijas si está en voz activa o pasiva. Profesor, pero yo ¿cómo sé? Yo digo que voz activa si veo que el sujeto realiza la acción. O digo que es voz pasiva porque el sujeto recibe la acción. Pero eso será cuando yo ya sé cuál es el sujeto.
Pero si yo todavía no reconozco al sujeto, ¿cómo que es activo pasivo? No hay problema. Para todo hay solución, menos para Susy Díaz cuando canta. No, fíjate. Cuando una oración está en voz pasiva, en la oración en voz pasiva, ¿qué cosa va a aparecer? Fíjate, en la estructura de la oración va a aparecer un verbo auxiliar. ¿Y cuál es ese verbo auxiliar? El único, el verbo auxiliar ser. ¿Te acuerdas? Hemos visto hace tiempo. Verbo copulativo con atributo. Y verbo auxiliar, ¿cuál es su pareja el verbo auxiliar? ¿Qué aparece al costado? ¿No se acuerdan, chicos? La Atributo. formulita. ¿Ah? Verbo copulativo, atributo. ¿Se acuerdan de esa fórmula o no? ¿Sí? Cada que el verbo copulativo, su parejita es el atributo. Y el otro elemento del trío es el sujeto. Y cuando el verbo es auxiliar, ¿cuál es su pareja? El auxiliar, ¿a quién ayuda? A un verboide. ¿Se acuerdan o no? Y con eso forma, ¿qué cosa forma? La P. Perífrasis. Perífrasis verbal. ¿Se van acordando o no? Así es, pues. Te vas a olvidar, eso es normal. Pero sé cómo el chico se acuerda. Mi amigo sí se acuerda, pero yo medio que me estoy olvidando. ¿Por qué se acuerda? Porque practica, pues ejercita. Repasa. Nada más que extraterrestre, Superman, ¿qué? Simplemente repasa, no hay nada de magia, nada. ¿De acuerdo? Dejó de ver el Chavo animado, ¿no? Guerra, en fin. Así es, así no es fácil. Yo como colegial, cuando estaba en el colegio, era un alumno regular, un 14, ¿no? Lo más 15 arañando, más no pasaba. ¿No? Y ya como postulante sí me volví chancón. Por eso ingresé, si no de repente no ingresaba. Porque si me había descuidado en el colegio. Entonces, ¿qué tenía? Rajar más, pues, y llenar esos vacíos que dejé en el colegio. Otro chico aprovechó en el colegio, pues, la primera ya ingresaron, pues, ¿no? Yo ingresé a la segunda y tuve que arrancarme duro. Ya por eso cada uno ve su realidad. ¿Ya? Y así uno se va a olvidar. Son tantas cosas que te dicen una sola vez, no lo captas. Parece que lo has captado, pero se escapó. 2 veces, 3 veces, 10 veces. ¿Por qué no te olvidas de sumar? Porque siempre estás haciendo eso. ¿O por qué no te olvidas de hablar? Porque siempre estás hablando. ¿Qué número telefónico te has olvidado? Los que casi no llamas. ¿No? ¿Cuál te acuerdas? Los que estás llamando. ¿No? Y así todo es ahí. Ya, fresco. Muy bien, entonces, verbo auxiliar, ¿cuál es su pareja? El verboide. Pero cuando es verbo auxiliar ser, ¿cuál es su parejita? El participio. ¿De acuerdo? Ya, los verbos auxiliares clásicos, los dos tradicionales, los más usuales, son verbo ser y verbo haber. Esos son los verbos auxiliares más usuales, ser y haber. Y su pareja es el verboide, para cualquier auxiliar. En el caso del verbo ser y haber, exactamente es un participio. El participio, el que acaba en ado, oído, ¿de acuerdo? Cantado, reído, bailado, comido. Ese es el que va a aparecer con esta parejita, el verbo auxiliar ser. Muy bien. Entonces, cuando la oración esté en voz pasiva, va a aparecer el verbo auxiliar ser. Y en cualquier forma. Ser, será, fue, será homenajeado, es homenajeado, era homenajeado. ¿Ya está bien? Fue homenajeado. Y la preposición por. Esta puede estar o no. ¿Ya? A veces está, a veces no está. ¿Ya? En cambio, el auxiliar sí tiene que estar. ¿Ya? Sí o sí. No debe faltar este acá. Muy bien. ¿Ya? Veamos abajito los ejemplitos y de ahí comenzamos a remover el asunto. Dice, todos los viajeros entonaban hermosas melodías. Ahí está. Hago la pregunta al verbo, el sujeto es todos los viajeros. ¿Está bien? Ya. ¿El sujeto realiza la acción o recibe la acción de entonar? Ya, habla. Realiza la acción. Realiza. Realiza la acción. Los viajeros son los que entonan las melodías. ¿Sí o no? Y en la otra oración, hermosas melodías eran entonadas por todos los viajeros. El sujeto, hermosa melodía, ¿recibe la acción de entonar? ¿O las melodías son las que entonan? Recibe la acción. Recibe la acción. Recibe la acción, las melodías son entonadas por los viajeros. ¿Está bien o no? Entonces el sujeto ahí recibe la acción. Si el sujeto recibe la acción, es pasivo y la oración se llama pasiva. Y si el sujeto realiza la acción, voz activa. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo descubro? Yo no sé todavía cuál es el sujeto. ¿Cómo descubro que es pasiva, activa? Por la estructura. Fíjate, en la oración pasiva, en la última, dice, eran entonadas, serán entonadas, son entonadas, fueron entonadas. Ahí está el verbo ser, ¿sí o no? ¿Sí? Será limpiado, fue limpiado, era limpiado. Ahí está el verbo auxiliar ser. ¿Ya? Entonces, si encuentro esta estructura, verbo ser, y encima está la palabra por, ya, esta oración está en voz pasiva.
Y si está en voz pasiva, ¿cuál es el sujeto? ¿Qué dice? Cuando está en voz pasiva, ¿el sujeto cuál es? ¿El que realiza o el que recibe la acción? Que recibe la Recibe acción. la Recibe la acción. acción. Muy bien, buscamos quién recibe la acción de entonar las hermosas melodías. Ese es el sujeto. Pero ¿qué pasa en la activa? Entonaban. ¿Cómo aparece el verbo? Solito. El verbo ser desapareció. Ya no hay verbo ser. ¿No? Ahí está el verbo solito, ahí calatito. Ah, ya, entonces esta oración está en voz activa. Y si está en voz activa, ¿el sujeto cuál va a ser? ¿El que realiza o recibe la acción? El que Realiza realiza. la acción. El que realiza la acción. ¿Quién realiza la acción de entonar la melodía? Todos los viajeros. Ese es el sujeto. ¿Está bien? ¿Ya? Este método es más efectivo. ¿Ya? Te voy a ayudar mucho, ¿ya? En el análisis. ¿Ya? Por ahí de repente encuentras con todo está en plural y ahora ¿cómo hago? Por ejemplo, acá ve, todos los viajeros entonan hermosas melodías. ¿Por qué el sujeto no es hermosas melodías? Si también está en plural, pues profe. ¿Ya? O sea, este método no me soluciona, ¿no es cierto? Fíjense, ¿quiénes entonaban hermosas melodías? Todos los viajeros. ¿Qué entonaban todos los viajeros? Hermosas melodías. Responde a la pregunta ¿qué? Profesor, y entonces ¿por qué no es sujeto también? Si responde a la pregunta ¿qué? Porque el sujeto responde a la pregunta ¿quién? ¿Y cuál manda? La pregunta ¿quién? Si es que no me sale con la pregunta ¿quién? Ahí me queda la pregunta ¿qué? Ahí recién tiene opción la pregunta ¿qué? ¿Entiendes o no? Y como el sujeto ya salió, entonces ya salió con la pregunta ¿quién? Entonces la pregunta ¿qué? Ya no puede ser en el sujeto. Pero esa pregunta ¿qué? Se utiliza también para reconocer el objeto directo. ¿Y es lo que pasa acá? Todos los viajeros entonaban hermosas melodías. ¿Qué entonaban los viajeros? Hermosas melodías, objeto directo. ¿Qué es el objeto o complemento directo? El que recibe la acción del verbo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ahí está. Todos los viajeros entonaban, eso es lo que entonaban. Ya, el objeto directo también se delata porque responde al reemplazo eso. O sea, puede ser reemplazado por un pronombre, eso. Todos los viajeros entonaban. ¿Qué entonaba? Eso. ¿Ya? Hasta ahí vamos avanzando. ¿Cómo vamos? ¿Ya estamos bien hasta ahí? Habla. Sí, profesor. Sí, Ya, voy a profesor. chequear un poquito de voz pasiva y de ahí entramos ya a la segunda parte. Fíjate, si yo digo así, esa pared, ¿ya? Esa pared fue pintada por aquel obrero. ¿Cuál es el sujeto? Esa pared. Esa pared Esa fue pared. pintada por aquel obrero. Esa pared. ¿Está bien? Ojo, el sujeto no siempre está al comienzo, ¿ah? Puede estar por el medio, al final, al gusto del cliente. A esa variación de orden se le da un nombre. ¿Cómo se llama cuando se altera el orden de construcción de la oración? Al sujeto lo ponemos por el medio o al final. Se emplea mucho en la poesía. Bueno, en la literatura en general. ¿Cómo se llama esa figura literaria? Hiperbatón. Hipérbato, el famoso hipérbato. ¿Ya? O sea, en nuestra construcción de las oraciones, en nuestro idioma, puede haber hipérbato, sí, puede estar el sujeto por el medio o al final. Yo podría decir, entonaban todos los viajeros hermosas melodías. Hermosas melodías entonaban todos los viajeros. Puedo comer el orden. Y al gusto del cliente. Entonces yo digo así, ya, esa pared fue pintada por aquel obrero, ¿el sujeto cuál es? Esa pared, ¿de acuerdo? Y la oración está en qué voz, ¿activa o pasiva? Pasiva. Pasiva. Está en voz pasiva. ¿Cómo sería en activa esa oración? Si en pasiva digo, esa pared fue pintada por aquel obrero, en pasiva, ¿cómo digo? Perdón, en activa, ¿cómo sería? Convertir en activa. Entonces el verbo ser va a desaparecer. Ya no va a estar el verbo auxiliar ser. El obrero pintó esa pared. Ahí está, aquel obrero pintó esa pared. Ya está, se achica la oración. ¿De acuerdo? Ya está, nada más. Está solito, activa. Está el verbo con el verbo auxiliar ser, pasiva. ¿Sí? Y ahí lo destroza. Ya, vamos a ver. Ahora sí, entramos ahí más un ratito que empezamos a practicar. Ya, ahorita entramos a la segunda parte. Este es más rápida. Estructura de sujeto. Ya repito, San Marcos te ataca acá. Aquí es donde pregunta siempre, ¿no? Cada que viene pregunta el sujeto más de esto. Lo otro viene, hay que conocer, por supuesto, pero no viene muy seguido, ¿ya? Muy bien. Estructura sintáctica del sujeto. ¿Cómo se estructura el sujeto? ¿De acuerdo? Bueno, como todo elemento, tiene una parte principal llamada núcleo y una parte secundaria complementaria llamada modificadores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el núcleo del sujeto cuál es? ¿Cuál es la parte más importante en el sujeto? ¿Ah? El sustantivo.
¿no? Por ejemplo, fíjate en el caso anterior. Todos los viajeros entonaban hermosas melodías. ¿Cuál es el núcleo? El sustantivo. ¿No? ¿Cuál es? ¿Todos los o viajeros? Viajeros. 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 ¿Sí o no? Por eso, y si digo los viajeros entonaban hermosas melodías, ¿cuál es el núcleo? Viajeros. Por eso yo también puedo decir, todos entonaban hermosas melodías. Y también hay sujeto, claro. ¿Y ahí cuál es el núcleo? Todos. O sea, si tú te das cuenta de las tres palabras, viajeros es la que dirige todos. ¿Sí o no? ¿Está bien? Estas se subordinan, se someten a la de acá. Pero si yo quito la palabra viajeros, o sea, quito estos dos, ahí sí la palabra todos puede ser de sujeto también, ¿sí o no? De núcleo. Pero ¿qué viene a ser todos? ¿Sustantivo o pronombre? Pronombre. Nombre. Pronombre, cuando está solito, ¿ah? ¿Se acuerdan o no? Acá está acompañado de sustantivo, este es un determinante, ¿se acuerdan o no? Varios viajeros, muchos viajeros. Cuando acompaña el sustantivo es determinante. Cuando está solito, ahí es pronombre. ¿Se acuerdan o no? Pues todos esos temas, todo tiene su razón de ser. Por eso hicimos morfología, ¿ya? Y después estamos netamente en sintaxis pura. ¿De acuerdo? Ya todo tiene su razón, no es por las puras, sino que no puedo enseñar primero la mazamorra, después la ensalada. Ese es el orden, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso se vio primero eso. Es como en literatura. Que un profesor te enseñe primero la Odisea, después la Ilíada. No sé dónde está parado. ¿No es cierto? Ya, pues, ¿cómo se pide Castillo? ¿No? Esto ya es otra cosa, ¿no? Ya, bien. Estoy avergonzado, indignado, pero se está dejando mal parar a los maestros, ¿no? Un tipo ignorante. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Así es la vida. Bueno, seguimos por aquí. Entonces estamos aquí, a ver, uy, ya se fue. Ahorita lo vamos a resucitar. Ya, ahí está. Fíjense, ¿cómo es la estructura de sujeto? ¿No? Dos componentes. La parte principal, que es el núcleo, y la parte secundaria, que son los modificadores. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte principal, ¿qué tenemos? El sustantivo. O sea, ¿cuál es el núcleo de sujeto? Un sustantivo. ¿Pero siempre sustantivo? No. Hace un ratito le he dicho todos, es un pronombre. Por eso dice aquí entre paréntesis. El núcleo es un sustantivo, ¿ya? Y también puede ser un pronombre. ¿Se acuerdan? También puede ser el sustantivo. En vez de decir, Rosana estudia mucho, digo, ella estudia mucho. Puede ser un infinitivo. ¿Te acuerdas el infinitivo o no? También puede actuar como sustantivo, ¿no? Y ahí tienen la lista. Y en general, cualquier palabra que pueda actuar como sustantivo puede actuar también como núcleo. La bella dama apareció con unas aromáticas flores. Ahora pregunta al verbo, ¿quién apareció con unas aromáticas flores? La bella dama, sujeto. ¿Y cuál es el núcleo? El sustantivo, dama. ¿Hasta ahí? Tú y yo nos encontramos muy contentos. ¿Quiénes encontramos o nos encontramos muy contentos? Tú y yo. ¿De acuerdo? Ahí está, pronombres. También puede ser el núcleo. Recordar es volver a vivir. Ahí está. ¿Qué es volver a vivir? Recordar. Ahí está, este es el núcleo, ¿no? Es un infinitivo, como si hubiese dicho el recuerdo es volver a vivir. ¿Así o no? Tu recuerdo es más fuerte que tu olvido, ¿no? Entonces yo digo, recordar es un infinitivo. El recordar y así. O sea, cada que te ponen así, rezar una oración reconforta mi alma. ¿Sí o no? Fabricar helados, ¿no? Te conviene en verano, ¿no? Y así, ¿no? O sea, cada que pongo un infinitivo también puede estar como núcleo sujeto. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el tema de los verboides, hablamos de los infinitivos, o sea, los que acaban en ir, cantar, reír, comer. Esos son los infinitivos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esos pueden actuar como sustantivos. ¿Sí? Ahí está. Siempre me ha agradado más lo maravilloso. ¿Qué me ha agradado más siempre? ¿Qué siempre me ha agradado más? Lo maravilloso. Si a una palabra, a cualquier palabra, le ponemos un artículo y tal, lo, ya esa palabra pasa a ser sustantivo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero como maravilloso es un adjetivo, ¿ya? Entonces, por culpa del artículo lo, ¿ya? Pasa a ser adjetivo sustantivado. Y por lo tanto puede ser núcleo. El ayer no me interesa. ¿Qué no me interesa? El ayer. Si yo digo, llegué temprano ayer, ahí la palabra ayer es un adverbio. Llegué temprano ayer indica el tiempo de la acción de llegar. Pero ahora digo, el ayer no me interesa. Ahora la palabra ayer ya no es adverbio, equivale a decir el pasado no me importa, ¿no? No, la palabra ayer tiene un artículo al costadito y ese artículo lo convierte en sustantivo. ¿Ya? ¿Eso hemos hablado, sí o no? ¿De acuerdo?
Toda Sí. palabra precedida de un artículo pasa a ser sustantivo. Por eso se dice que el artículo es un sustantivador por excelencia. ¿De acuerdo? Lo convierte en sustantivo. A ver, vamos a ver si ha entendido. Si yo digo acá, la bella dama apareció con unas aromáticas flores. El núcleo es la bella dama. Muy bien, ese es el núcleo. Perdón, dama. Pero si yo quito dama y digo así nada más, la bella apareció con unas aromáticas flores. ¿Cuál es el sujeto? O ya no hay. Ella. La bella apareció con unas aromáticas flores. ¿El sujeto cuál es? Bella. Bella. La bella, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el núcleo? Ya, bella. Por eso, pero bella no es adjetivo. Sí, en bella dama es adjetivo de dama. ¿Sí o no? Bella dama, hermosa dama, amable dama. Pero por culpa de ese artículo, la bella, esa palabra pasa a ser sustantivo. ¿De acuerdo? Ya así sucesivamente. Muy bien, ese es el núcleo. Bien, los acompañantes del núcleo, ¿cómo se llaman los acompañantes del núcleo? Son los modificadores, o sea, bella, son los modificadores, ¿de acuerdo? El núcleo puede estar solito, como recordar, o en tú y yo, o puede estar con acompañantes. Y esos acompañantes se llaman modificadores. ¿Y cuáles son los idiomas? Son tres. Ya, modificador directo, indirecto y aposición. ¿Cuándo se llama modificador directo? Cuando acompaña al núcleo sin enlace, de frente nada más. Dice, en los momentos difíciles, tu mejor amigo también está contigo. Firma Magali Medina. La más maletera la mujer, ¿no? Bien, en los momentos difíciles, tu mejor amigo también está contigo. Entonces hago la pregunta del verbo, ¿quién está contigo? Tu mejor amigo. Ahí está el sujeto. ¿Y cuál es el núcleo de sujeto? Habla. Amigo. Amigo, el sustantivo, ¿no es cierto? Tu mejor amigo, tu mejor primo, tu mejor vecino, sustantivo. ¿No? Y las palabras que acompañan son modificadores. Como acompañan de frente sin valerse de enlace, mejor amigo, tu débil amigo, tu famoso amigo, y acá tu amigo, mi amigo, su amigo, nuestro amigo, 20 amigos, acompañan de frente, ¿ya? Entonces se va a llamar modificador directo. ¿De acuerdo? Ya, el directo puede estar antes o después. Ya, si tú ves acá la palabra mejor amigo, mi dulce amigo, tu dulce amigo, ¿ya? Sí, tu caprichoso amigo, ¿está bien? La palabra mejor es un adjetivo, ¿sí o no? ¿Está bien? O puede ser también este de acá, tu amigo, mi amigo, ese amigo, aquel amigo, varios amigos, 70 amigos. ¿Ya? ¿Qué viene a ser esta palabra que acompaña el sustantivo pero no es cualidad? Cuando el modificador es una cualidad, se llama adjetivo. ¿De acuerdo o no? El adjetivo que hemos visto hace tiempo. ¿Ya? Y cuando el modificador acompaña, el modificador directo, no señala cualidades, sino otras cosas, cantidad, distancia, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan o no se Terminante. acuerdan? Ah, Terminante. del determinante, ¿no? Entonces, ¿qué elementos pueden hacer de modificador directo? Solamente dos. El adjetivo y el determinante, nada más. Son los dos únicos. ¿Está bien? Ahí tienen otro ejemplito, ya ustedes lo pueden ver con más calma. Una muchacha sumamente bella apareció repentinamente. ¿Quién apareció repentinamente? Una muchacha sumamente bella. El núcleo de muchacha, una muchacha, dos muchachas, 20 muchachas, aquella muchacha. ¿No? ¿Sí o no? Modificador directo. ¿No es cierto? Como de frente, no hay enlace. ¿Y qué viene a ser sumamente bella? También modificador directo. Profesor, ¿y por qué no puede ser indirecto? ¿No dice que cuando hay enlace es indirecto? Y ahí hay enlace. No, es que sumamente no es enlace. Es un adverbio, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Sumamente, delicadamente, dulcemente es un adverbio. Pero vamos a suponer que no, si es adverbio, no es. Si es adverbio, es modificador. Este es enlace. A ver, ¿cómo descubro qué es enlace o no? Porque yo podría decir así: una muchacha sumamente bella, medio bella, raramente bella, súper bella, poco bella, muy bella. ¿Ya? O sea, yo puedo utilizar un modificador ahí, un adverbio. Y si utilizo un adverbio, sigue siendo modificador directo. ¿Ya? Se llama modificador indirecto. Vamos a ver el indirecto. Dice, cuando se vale de un enlace. ¿De acuerdo? O sea, una preposición. Con, de, para, preposición. Pero esta no es preposición, sumamente es adverbio. Por eso te digo, si tú no, pero adverbio, si es adverbio, entonces sigue siendo directo, pero creo que es preposición. Ya, entonces, ¿cómo sale la duda? A ver, escucha bien, ¿eh? Los enlaces son necesarios, tienen que estar ahí. Si yo quito esa palabra y la oración sobrevive, ¿ya? ¿De acuerdo? Persiste, sobrevive la oración, entonces sigue siendo modificador directo.
Sigue siendo directo, fíjate. Una muchacha bella apareció repentinamente. ¿Hay oración o ya no? Sí hay. Sí. Sí, sigue habiendo oración. Por lo tanto, sigue siendo modificador directo. Una muchacha bella, muy bella, súper bella, sigue siendo directo, porque el acompañante no es enlace. ¿Qué pasa si digo así? Una muchacha de mi barrio apareció repentinamente. ¿Qué viene a ser de mi barrio? ¿Directo o indirecto? Indirecto. Indirecto. Indirecto, ahí sí hay enlace. Una muchacha de mi barrio. Yo no puedo quitar esa palabrita de y decir, una muchacha de mi barrio, ya no hay sentido. ¿Te das cuenta? Entonces hay un modificador indirecto, ¿no? En este caso sigue siendo directo porque no hay enlace. Este es un modificador. ¿Ya estamos? ¿Sí? El otro, modificador indirecto. ¿Cuándo se llama modificador indirecto? Fíjese la palabrita, cuando hay enlace, al revés del otro. ¿No? ¿Y cuál es el enlace? ¿Se acuerdan cuando vimos los enlaces? Solamente son dos, preposición y conjunción. ¿De acuerdo? Pero el que prima acá es la preposición, ¿ya? De, ¿se acuerdan la preposición? A, de, con, sin, para, la preposición. Y cuando se usa una conjunción es la conjunción como, la única. Por eso se pone acá, preposición o la conjunción como, no dice conjunción nada más a secas. Puede ser conjunción también, pero la conjunción como, que indica comparación. ¿Ya? Para hacer, ahora, también podría ser un pronombre relativo, un relacionante. ¿Se acuerdan de los relativos? ¿Qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo? También pueden hacer ese papel. ¿De acuerdo? Ahí dice, ese joven con bigote grande está observándote. ¿Quién está observándote? Ese joven con bigote grande. Esta expresión ya es una frase preposicional. ¿Se acuerdan cómo vimos locuciones? Locución, frase preposicional es una frase que tenga como encabezamiento una preposición. Por esa frase preposicional. Con bigote grande, ahí está. ¿Se puede quitar? No, no. Yo no puedo decir, ese joven bigote grande no hay sentido. Por lo tanto, el modificador se llama indirecto. Acompaña al núcleo, complementa al núcleo valiéndose de un enlace. En este caso, con. ¿Todavía está ahí? Habla. Ya, a ver, ahora digo así. Ese joven bigotón está observándote. ¿Qué viene a ser bigotón? ¿Directo o indirecto? Directo. 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 Ahora como de frente, ya no hay enlace, desapareció. Profesor, pero bigotón significa con bigote grande. Claro, pero el significado es igual, la forma de expresión no es igual. Mejor dicho, si se construye con enlace, modificador indirecto. No hay enlace, modificador directo. ¿Está bien? Valen la pena muchas personas como tú. Valen la pena. ¿Quiénes valen la pena? Muchas personas como tú. Ahí está el sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? A ver, habla. Personas. Personas, ¿está bien? Persona, núcleo. Muchas, ¿qué viene a ser? Modificador directo y como tú, modificador indirecto. Ideas como esta nos salvarán a todos, ¿no? O cuando el chico le dice a esa novela, ninguno como tú, ninguna como tú, no penetrará en el fondo de mi corazón, ¿no? Entonces, ¿quién penetrará en el fondo del corazón? Ninguna como tú. ¿Hago una comparación? En vez de decir, tú penetrarás, digo, y ninguna, hago un palabreo y nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese como tú, por ser como una conjunción comparativa, ya se va a llamar construcción comparativa. Y como hay enlace, no se puede quitar. O sea, yo no puedo decir, muchas personas tú, no se puede decir, tiene que estar ahí forzoso. Y así, el equipo que admiro más es un club europeo. Igualito, el equipo que admiro más, me refiero al equipo, este es un relacionante. ¿Se acuerdan los relativos? El equipo a quien admiro más, mi tío a quien quiero mucho, y así, ¿no? Un qué, quién, cuál. ¿No? ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces, ese se llama pronombre relativo y cuando hay pronombre relativo es relacionante y también entra el grupo. O sea, es indirecto cuando se emplea un enlace, ¿ya? O si no, un relacionante, un relativo. Más son los enlaces, las preposiciones. ¿De acuerdo? Ya está, listo. Se acabó. Y el tercer tipo, la aposición. ¿A qué se llama aposición? Bueno, la aposición es una palabrita, un sustantivo, ¿eh? Sustantivo tiene que ser un sustantivo, o si no, frase nominal, o sea, varias palabras que actúan como sustantivo, ¿no? Así tiene como núcleo un sustantivo, esa frase nominal. ¿Qué es lo que hace? Va a complementar lo que ya se mencionó en el núcleo, lo que ya se dijo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tiene un carácter equivalente. La aposición es un complemento del núcleo del sujeto, pero a la vez puede reemplazar al núcleo.
porque equivale a núcleo. Fíjate el ejemplo, dice acá. Eliezer, mi hermano, ha estudiado odontología. Muy bien. ¿Quién estudió odontología? Eliezer, mi hermano. Muy bien. Si analiza bien, Eliezer ha estudiado odontología. Eliezer, ¿pero quién es Eliezer? Mi hermano. O digo mi hermano, ¿qué hago? Complemento a Eliezer. ¿Sí o no? Es un complemento a Eliezer. Ahora, ¿equivale a Eliezer o no? También. ¿Quién es Eliezer? Mi hermano. ¿Y quién es mi hermano? Eliezer. No son equivalentes. Grau, el caballero Grau, coma, el caballero Lomares, coma, nació en Piura. Cervantes, el Manco de Lepanto, escribió muchas obras. El Cusco, la cuna de Tahuantinsuyo, es muy visitada por los turistas. Lima, la capital del Perú, es muy limpia. ¿Ya? Y así, ¿no es cierto? Esa es la aposición. Un elemento que engalana, complementa lo ya mencionado en el núcleo. O sea, repite el contenido significativo del núcleo. ¿Ya? Y hay dos tipos de aposición. Una se llama explicativa, cuando va entre comas, como esta, mi hermano, y la otra es especificativa, cuando va de corrido, como ocurre en el segundo caso. Yo podría decir así, oye, mi hermano ha estudiado odontología. Hermano, ¿pero cuál es su hermano? Mi hermano Eliezer, especifica pues. Ya cuando digo Eliezer, especifica el nombre del hermano. Entonces, aposición también, sí, aposición. Lo que repite lo ya mencionado. Mi hermano es Eliezer y Eliezer es mi hermano. ¿Te das cuenta? Son equivalentes. ¿Ya? Cuando va de corrido, la pausa no se aprecia, no se va a dar. Mi hermano Eliezer, yo no digo, mi hermano Eliezer, sino mi hermano Eliezer de frente, no va de corrido. En cambio arriba no. Cuando va entre comas hay una pausa. Esta expresión que está entre comas baja. Baja por la línea de entonación normal. Eliezer, y ahora bajo un poquito. Mi hermano, y regreso, ha estudiado odontología. En cambio abajo no digo así. No digo, mi hermano Eliezer, sino, mi hermano Eliezer ha estudiado odontología. Va de corrido. Por eso que no hay comas, no hay pausas. ¿De acuerdo? Y cuando es así se llama especificativa. Y la otra es la clásica posición. La posición explicativa. ¿Ya? Ahí tiene más ejemplos. Pueden ver. Nuestra perrita Aiko cumplió 9 años. ¿Quién cumplió 9 años? Nuestra perrita Aiko. Nuestra perrita, pero son varias perritas. ¿Cuál de ellas? Aiko. Especifica el nombre de la perrita. ¿Está bien? El especialista en cardiología es el doctor Escudero. ¿Quién es especialista en cardiología? El doctor Escudero. Ese es el sujeto. ¿Y cuál es el núcleo? Doctor. ¿Y qué viene a ser Escudero? La posición, el nombre del doctor. O el apellido del doctor. ¿Está bien o no? ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, habla. Sí, Ya, ahora profesor. chicos, ¿cómo vamos? ¿No hay problema? Ya. Hemos regresado a la orilla, estamos en la orilla vuelta. Ahorita ya pasamos esta de acá, este también la orilla y entramos ya a ejercicios. Muy bien. Dice clasificación de sujetos, ¿ya? El otro ítem. ¿Qué tipo de sujetos podemos encontrar? Hay varios tipos de sujetos. ¿Ya? Si tú te fijas bien, hay 8 tipos, ¿ya? Y van en parejita, 2 en 2. Expreso, lo opuesto, tácito. Simple, lo opuesto, compuesto. Incomplejo, complejo. Activo, pasivo. ¿Cuándo se llama sujeto expreso? Sujeto expreso, cuando se expresa en la oración, cuando se menciona en la oración. Por eso se llama expreso, cuando se está expresando. Dice, pregunta siempre por ti la de vestido azul. ¿Quién pregunta por ti? La de vestido azul. Ahí está el sujeto, ¿no? Se está mencionando el sujeto. Casi todos los ejemplos que hemos visto por acá son de sujeto expreso, ¿no es cierto? El de ser mi hermano, y el sujeto se menciona. Ese joven con bigote grande, el sujeto se está mencionando, ¿no? El sujeto se menciona, sujeto expreso. No se menciona, sujeto tácito. Me enfermé por tu culpa hace unos días. Si yo quiero, puedo decir, yo me enfermé por tu culpa hace unos días. Pero podría decir simplemente, me enfermé por tu culpa. No lo menciono, pero se sobreentiende cuál es. Yo. ¿Está bien o no? Ahí está, sujeto no se menciona. Justamente no se menciona porque se sobreentiende. Se sabe cuál es. Viajaré pronto a Inglaterra. ¿Quién? Viajaré. Yo. Pero si digo, ¿viajarás a Inglaterra? ¿Cuál es el sujeto? ¿Viajarás a Inglaterra? ¿El sujeto cuál es? Pasito. Ahí es tú, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿No? O sea, el sujeto es, no se menciona, pero se sobreentiende cuál es. Ahora fíjate bien, ¿qué pasa si yo digo así? Yo me enfermé por tu culpa hace unos días. ¿Ya qué tipo de sujeto? ¿Expreso o tácito? Yo me enfermé por tu culpa hace unos días.
¿Cuál de los dos? ¿Expreso o tácito? Habla el sujeto ¿Eso? expreso, Expreso. porque se está expresando, lo estoy mencionando. O sea, tácito se llama cuando no se menciona. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero no lo menciono, pues, listo, ¿no? Por eso, pero en otro caso lo tengo que mencionar, claro, pues en otro va a ser expreso, sí o sí. Pero cuando es tácito, tiene que tener cuidado. No se menciona, tácito. Y si se menciona, expreso, pues. ¿De acuerdo? Por eso, bien clara la definición, ¿eh? Se menciona en la oración. Simple compuesto, siempre cuando hay un núcleo. La casa donde nací tiene un huerto muy bello. ¿Quién tiene un huerto muy bello? ¿O quién o qué? ¿Se da cuenta por eso? ¿Quién o qué? Tiene un huerto muy bello, la casa donde nací. ¿No? Yo podría decir, por ejemplo, mi amigo Javier tiene un huerto muy bello. ¿Quién tiene un huerto muy bello? Mi amigo Javier. ¿Te das cuenta? Y responde la pregunta ¿quién? En este caso, ¿qué? También cumple. Ahí está, la casa donde nací. ¿Cuál es el núcleo? Casa. Compuesto, más de un núcleo. Alejandra y la novia de Luis vinieron a verte. Acá hay dos, ¿no? Alejandra es una y la novia de Luis es otra, ¿no? ¿Sí? Incomplejo, carece de modificador indirecto. El sujeto complejo tiene modificador indirecto. Notas ahí, es tortura de muchos el crédito a plazos. ¿Qué es tortura de muchos? El crédito a plazo. El crédito a plazo, sujeto, ¿no? Y el núcleo es crédito. Y este a plazos es modificador indirecto. ¿De acuerdo? Y cuando hay indirecto, dice es sujeto complejo. No hay el indirecto, puede haber directo o puro núcleo, entonces incomplejo. No todos los indios corren bien. A ver, el modificador indirecto solamente está después de núcleo, ¿eh? Nunca antes. No todos los indios, el núcleo es indios, los indios corren bien. Todos los indios corren bien. No todos los indios corren bien. Esta palabra gira en función de indios, del sustantivo indio, del núcleo indios. ¿Ya? Y si están antes del núcleo, siempre son modificador directo. ¿Eh? El indirecto y la aposición aparecen después del núcleo, nunca antes. ¿De acuerdo? Ya está. Y activo pasivo, ya hemos hablado, pues, ¿no? Activo, el sujeto realiza la acción. Voz activa, pues. Todos los alumnos saludan al ministro. Los alumnos son los que saludan al ministro. Voz activa. Pasivo, el sujeto recibe la acción. Y cuando es pasivo aparece el famoso verbo auxiliar ser. Fue saludado, es saludado, era saludado. Ah, este es pasiva entonces. Y si es pasiva, el sujeto es el que recibe la acción. ¿Quién fue saludado por todos los alumnos? El ministro. Responde la pregunta ¿quién? Ah, es pasivo, el sujeto recibe la acción. ¿Quién recibe la acción de saludar? El ministro, ¿no? Y así. ¿Ya, está bien? Listo. Se acabó. Ahora sí empezamos. Pregunta 1, dice. Siguiente es el enunciado verdadero o falso. Ya este verdadero o falso, un poco de teoría, y le entramos un poco de práctica y de ahí para marcar. ¿Ya? Pregunta 1, ¿cuál sale? La frase nominal puede construirse dentro del sujeto y del predicado. ¿Verdadero o falso? ¿De acuerdo o no? ¿Qué cosa es la frase nominal? Una expresión que tiene como núcleo un sustantivo, un enunciado. ¿No? Digo, la semana pasada, ¿cuál es el núcleo? Semana, por lo tanto es frase nominal. El reloj de Alfredo. ¿Cuál es la frase nominal? El reloj de Alfredo. El reloj de Alfredo está en la mesa. ¿No? El reloj de Alfredo es una frase nominal, porque tiene como núcleo un nombre, un sustantivo. Entonces, la frase nominal puede construirse dentro del sujeto y del predicado, sí, puede estar en cualquier lado. Porque puede ser de sujeto, puede ser de objeto directo, depende, ¿no? ¿Así? Por lo tanto, verdadero. B, ¿cuál sale? ¿Verdadero o falso? Las oraciones impersonales son bimembres. ¿Verdadero o falso? Llovió demasiado, ya es tarde. ¿Ya? ¿Son bimembres o son unimembres? ¿Se puede sacar el sujeto? Cuando son oraciones impersonales no hay sujeto. Y si no hay sujeto, tampoco hay predicado. Por lo tanto, la oración es bimembre, pero unimembre. Entonces, ¿cuándo se llama bimembre? Cuando tiene sujeto y predicado. Casi todos los ejemplos que hemos visto, que hemos estado viendo por ahí, son de oraciones bimembres. Sí, el sujeto está ahí. La de vestido azul, la casa donde nací, el sujeto está ahí. Si el sujeto se menciona, entonces hay los dos.
¿no es cierto? Digo, por ejemplo, fíjate, ese joven con bigote grande está observándote. ¿Quién está observándote? Ese joven con bigote grande, sujeto. ¿Qué se dice del joven? Está observándote, predicado. ¿Ya? Tiene los dos, sujeto y predicado, oración bimembre. ¿Ya? Si la oración tiene sujeto, ¿ya? El verbo es personal, por lo tanto oración personal. Y si no hay sujeto es impersonal, o al revés. ¿Ya? Se llama oración impersonal cuando no hay sujeto. Y ese es impersonal. Entonces vamos aquí avanzando, dice aquí, ahí está. Las oraciones impersonales son bimembres, falso. Son unimembres. Y las personales son las bimembres. Las que tienen sujeto más el predicado, bimembres, ¿no? Los dos. La frase nominal puede ser un complemento de la frase verbal. ¿Verdadero o falso? La frase nominal es un complemento de la frase verbal. Ah, ¿sí o no? Claro, ¿no? Puede ser de complemento. Pues la frase verbal es la estructura, ¿ya? El enunciado que tiene un verbo como núcleo. ¿Ya? Dice, Martín, ¿no? Martín, dice, compró unos helados. Martín compró. ¿Qué cosa compró Martín? Unos helados. ¿Ya? ¿Y qué viene a ser? Compró unos helados. Esa es la frase verbal. La reunión de palabras que tiene como núcleo un verbo. ¿Se acuerdan o no? Frase verbal. Frase nominal, el núcleo es el sustantivo. Frase verbal, el núcleo es el verbo. Entonces, si yo digo, compró unos helados, ¿no? Esa es la frase verbal porque las tres palabritas más importantes compró. ¿Sí o no? Yo no podría decir, Martín, unos helados. Martín compró unos helados. Vendió unos helados. Robó unos helados. No, entonces yo digo acá, compró, ¿qué compró? Unos helados. ¿Qué viene a ser unos helados? El complemento del núcleo, Martín. Perdón, robó. No, compró. Del verbo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una frase verbal, unos helados. Frase nominal. Si frase nominal, entonces puede ser complemento de un verbo, de una frase verbal, sí. Puede estar en el predicado, bueno, tranquilito. Haciendo de objeto directo, objeto indirecto, en fin. Por lo tanto, verdadero. A ver, te vamos chequeando. Uno es verdadero, dos falso, tres verdadero, cuatro o D. El sujeto es susceptible de ser reemplazado por un pronombre. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Verdadero, no puede ser reemplazado por un pronombre, susceptible. El modificador indirecto se construye antes o después del núcleo nominal, o sea, del sustantivo, del núcleo del sujeto. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Ah, falso, solamente va después, nunca antes. Ah, siempre después del núcleo. El único que puede estar antes es el modificador directo. Todo lo que estoy diciendo por ahí le va a servir, ¿eh? Más un ratito. Dos, verdadero o falso también. A ver, uno, o A. En la voz pasiva no debe faltar el verbo auxiliar haber. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Qué es lo que no debe faltar? Verbo ser. Ser. Verbo auxiliar ser. Ajo, verbo auxiliar, ¿eh? No verbo copulativo. ¿Se acuerdan? El copulativo es como el atributo. Cuando el verbo es copulativo, lo que sí es un adjetivo, un atributo, una cualidad. Cuando es auxiliar, ahí sigue otro verbo, ahí sí. Será vendido, era vendido, fue comprado. Así, ¿no? Verboide, ¿no? B. El núcleo del sujeto debe concordar en género con el núcleo del predicado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Ajá, a ver, razona un poquito. ¿Eh? Eso es lo que tiene las preguntas de teoría. Cuando son de teoría, pues mata y en el alumno pues tiene que razonar un poquito más. Para un alumno es más fácil pues que te pongan, ¿cuántos diptongos hay en el texto? ¿Cuántos diptongos hay? 1, 2, 4 diptongos, profe. ¿Qué es diptongo? Ahí viene el problema. En la definición, en la teoría. Dice, el núcleo del sujeto debe concordar en género con el núcleo del predicado. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo debe decir? ¿Debe concordar en qué? ¿En qué concuerda el núcleo del sujeto con el núcleo del predicado? O sea, el sustantivo con el verbo. ¿En qué concuerda? Número. En número y persona, ¿sí o no? Fíjate. Ahora vamos a recordar por acá, por aquí está, ¿ya? A ver. Ah, está, ahí está, dice, el sujeto concuerda con el verbo, ¿está mirando o no? No, número y persona. Pues sí, género, ¿por qué no? ¿Pero acaso no existe género masculino o femenino? Sí, existe género masculino, género femenino, pero ese es en el verbo. Estamos hablando del verbo y el verbo no tiene género. ¿Se acuerdan o no? El verbo es como Magali Medina, le llega el sexo. No, no le interesa. El verbo no tiene género. ¿Se acuerdan cuando vimos verbo?
¿Ya? El pulpo. ¿Cuáles son los accidentes del verbo? Número, singular, plural. Persona, primera, segunda, tercera. Tiempo, presente, pasado, futuro. Aspecto, perfectivo, imperfectivo. Y modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. No hay género. El género se aplica en el sustantivo, el adjetivo, ahí sí hay. Alumna, alumna, amable, amables, ahí sí. Pero en el verbo no hay género. Por lo tanto, falso. Te reí nomás. Ah, género, no, el verbo no tiene nada con el género. Por lo tanto, profesor, ¿y cuál es el verbo acá? ¿Dónde dice verbo? Acá, cuando te dice núcleo del predicado, se refiere al verbo. ¿Sí? Muy bien, por lo tanto, falso. C, el sujeto tácito es llamado también sujeto indeterminado. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Bueno, entonces, pero nunca le he escuchado eso. Y ahora, ¿qué hago? Entonces, razono un poquito. ¿Cuándo se llamará sujeto indeterminado? Indeterminado, cuando no se determina, no se sabe cuál es. ¿El sujeto tácito se sabe cuál es o no se sabe cuál es? Cuando es tácito. Se omite, pero se sabe cuál es, ¿no? No se ha mencionado nada más. ¿Sí o no? Sí. Si yo digo, por ejemplo, trabajó mucho. ¿Cuál es el sujeto? Trabajó mucho. ¿Quién trabajó mucho? ¿Yo? ¿Yo trabajó mucho? No, no encaja yo. ¿Tú trabajó mucho? Tampoco. Ahí sí encaja él. Entonces se sobreentiende, ¿no? Trabajó mucho, me refiero a él, a alguien. ¿Ya? Se puede precisar cuál es el sujeto. Pero cuando digo sujeto indeterminado, no se sabe cuál es. No se sabe, no se puede determinar. Por ejemplo, si yo digo así, ahora en vez de decir trabajó, digo trabajaba. Trabajaba mucho en esa hacienda. ¿Cuál es el sujeto? Él o ella. Él. Él, ella. ¿Puede ser yo o no? No. ¿Quién trabajaba mucho en esa hacienda? Yo. También ¿Encaja yo. el pronombre yo o no encaja? Sí, sí encaja. ¿También? Entonces, hoy trabajaba mucho en esa hacienda. ¿Y por qué no te fuiste de ahí? No, él trabajaba, yo no, pero él trabajaba. O sea, se puede entender, yo trabajaba, él trabajaba, ella trabajaba, es una ambigüedad. Entonces, ahí se llama sujeto indeterminado. ¿Ya? Y cuando se usa eso es incorrecto. ¿Ya? Se llama tácito cuando se omite porque se sobreentiende. ¿Ya? Por lo tanto, falso. No son iguales. D, las Profesor, oraciones. Sí, habla. ¿impersonal también sería indeterminado? Sujeto impersonal, no hay sujeto. Cuando decimos verbo impersonal, oración impersonal, no hay sujeto, ni tácito siquiera. Menos indeterminado, no hay sujeto. Por ejemplo, digo Ya. así, ayer llovió demasiado. ¿Cuál es el sujeto? Ayer llovió demasiado. ¿Quién llovió demasiado? ¿San Pedro? ¿Se puede sacar el sujeto? No se puede, ¿no es cierto? Ya, ayer llovió demasiado. No hay sujeto. Ya, entonces, verbo impersonal, por lo tanto, oración unimembre. Pero en vez de Ya. decir ayer llovió demasiado, ahora digo así, ayer comió demasiado. ¿Cuál es el sujeto? Él. Él, ahí sí, él, tu abuelito, ese perro, tongo. No, ahí sí se puede sacar el sujeto, ¿no es cierto? Ahí sí hay sujeto. Ya, y se puede precisar cuál es yo, tú, él. Ayer comió demasiado. ¿Quién? ¿Yo comió? No, no encaja, parece Toledo. ¿Tú comió? Tampoco. ¿Él comió? Ahí sí encaja. Entonces sí, se puede sacar el sujeto. Ese sujeto tácito. Cuando se omite, pero se sabe cuál puede ser, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien o no? Sí, Y profesor, verbo gracias. impersonal, ahí no hay sujeto, no, no hay ni tácito siquiera. Ya, muy bien. Seguimos por acá, entonces estamos en la D, ¿no? Las oraciones unimembres sin verbo son denominadas oraciones contextuales, verdadero. Fíjese, las oraciones bimembres tienen sujeto y predicado. Ya la bimembre tiene sujeto y predicado, los dos. ¿De acuerdo? O sea, tiene que haber un verbo forzoso. Forzoso, un verbo conjugado tiene que estar ahí. ¿De acuerdo? Ya las oraciones bimembres, sujeto y predicado. Pero cuando son unimembres hay dos tipos. Una con verbo y otra sin verbo. Lo que le decía hace un ratito. Ayer llovió demasiado es una oración unimembre y tiene verbo. ¿De acuerdo? Cuando la oración unimembre tiene verbo, ese verbo es impersonal. ¿De acuerdo? Ya, o sea, verbo meteorológico, está ligado a ese mundo. Ya es tarde. ¿Quién es tarde? Ya no se puede sacar el sujeto. ¿Ya está bien? Es el sujeto verbo impersonal. Pero también puede ser oraciones que no tienen verbo. Auxilio, ¿es oración o no?
Auxilio, socorro, muchas gracias, hasta luego, buenos días. ¿Son oraciones o no? Son oraciones, ¿no es cierto? Tú vas a una clínica por ahí, encuentras un letrero que dice, silencio. ¿Es oración o no? ¿Ya? Es oración, tiene sentido, se entiende. Pero ¿qué tipo de oración es? ¿Unimembre o bimembre? Unimembre. Unimembre. ¿Ya? Oración unimembre, ¿no? No se puede sacar el sujeto. ¿Cómo saco el sujeto? No se puede. ¿Ya? Se llaman oraciones unimembre las que no tienen división. No aceptan ni sujeto ni predicado. Esas son las unimembres. Las bimembres sí tienen. Entonces, se llama contextuales cuando se tiene por el contexto, uno se orienta ahí. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo ahí, Carlos rompió el jarrón. ¿Cuál es el sujeto? Carlos. Ya, Carlos, ¿no? ¿Quién rompió el jarrón? Carlos. Pero si tengo la palabra Carlos solito, ¿es oración o no? Carlos. ¿Es oración, Carlos? No, ¿no es cierto? Pero ahora vamos al contexto. Oye, ¿quién rompió el jarrón? Y contestan, Carlos. ¿Es oración o no, Carlos? Ahí sí se entiende o no. Ahí se comunica, ahí tiene sentido. Oración, pero ¿qué oración es? ¿Unimembre o bimembre? Unimembre. A la palabra Carlos lo puedo partir. No, unimembre. ¿De acuerdo? O sea, se entiende por el contexto. ¿No? Puede decir, ¿qué alegría me de verte? Oh, es oración, pero ¿qué oración? Unimembre. Uno está caminando por la calle, por una vereda, y en eso ves a tu amigo al otro lado, y le dice, ¿y? ¿Es oración o no? Es oración. ¿Y? Él quiere decir, ¿cuándo me pagan? ¿No? ¿Y? ¿No? ¿Está bien o no? Pues tal como está, ¿no? Oración unimembre. Muchas gracias. No va a decir, ¿quién gracias? Muchas. ¿Ya? O sea, no se puede partir en sujeto y predicado. Y en cambio las bimembres sí, pues las que estamos viendo, ¿no? Son bimembres. Tienen sujeto y predicado normal. Ya, por lo tanto, contextuales, sí, ¿no? Laura Bozo va al espejo y dice, ¡ah! Ya está, oración unimembro, ¿no? Ya esas son las contextuales. ¿Ya? Y, por lo tanto, verdadero. ¿Podemos construir una oración recurriendo al hiperbatón? Verdadero, ¿no? ¿Sí? Se puede alterar el orden, ¿no? Ya está. 3. A ver, ahora sí entramos a la parte práctica, ¿eh? Analiza sintácticamente el sujeto de la oración. A ver, reconozca el sujeto. A ver, vamos a ver, aquí en este grupo vamos a ver cuál es el sujeto nomás. Subrayar cuál es el sujeto, ¿de acuerdo? Y en este bloque 4, ahí sí, núcleo y modificadores, ¿no? Ahí sí vemos ya todo. Dice, trabajar y luchar requieren de la decisión de los jóvenes. ¿Cuál es el sujeto? Solamente subrayar el sujeto, nada más. Trabajar ¿Cuál y sale? luchar. Trabajar y luchar. Trabajar y luchar, ya está, listo, ¿no es cierto? Yo no le voy a preguntar cómo lo han sacado, ¿de acuerdo? Ya ustedes saben. La idea es que combina los métodos, combina, así como matemáticas. Aplica con uno, pero no te confíes. Lo agresivo de su mirada le causó pavor. ¿Cuál es el sujeto? Lo agresivo de su mirada le causó pavor. Siempre la pregunta del verbo, aplica la voz. Aquí no dice la voz, la ven chiquita, no hay mucho problema. ¿Cuál es el sujeto? Habla. Lo agresivo de su mirada. Lo agresivo de su Ahí está. mirada. Hago la pregunta. Muy bien, ¿no? Dice, ¿quién o qué causó pavor? ¿Quién le causó pavor o qué le causó pavor? Lo agresivo de su mirada. Por eso te das cuenta, haz quién de un solo tiro y se te hace más fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Quién o qué le causó pavor? Lo agresivo de su mirada. Ya está, sujeto. ¿Y cuál es el núcleo? Agresivo, ¿no? O arriba, trabajar y también luchar. Sus ojos pequeños y hundidos me daban lástima y lo ayudé. A ver, ¿cuál es el sujeto? Sus ojos, acá hay dos sujetos, ya porque hay dos enunciados ahí. Sus ojos pequeños y hundidos me daban lástima, ese es uno, y la otra lo ayudé, ese es el otro. Ya, en la primera dice, sus ojos pequeños y hundidos me daban lástima. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quiénes o qué me daban lástima? Sus ojos Pequeños pequeños y hundidos. Pequeños y Ojos hundidos. pequeños y hundidos. Ahí está, ese es el sujeto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en la otra dice, lo ayudé, y lo ayudé. ¿Cuál es el sujeto ahí?
Lo ayudé. ¿Lo ayudé? No, a ver, ayudé es el verbo. ¿Cómo va a ser el sujeto del verbo? El verbo es del predicado, del otro lado. El sujeto es argentino. Yo. ¿Sí o no? Yo. Ahí está. Yo. Ahí está el sujeto, ¿no? Yo lo ayudé. Si yo podría decir, soco pequeño y hundido me daba lástima y yo lo ayudé. ¿No es cierto? Yo. Ahí está el sujeto. Pero si quiero no lo menciono, pues, porque se sobreentiende, ¿no? ¿Sí? Ya está, ¿no? ¿Está bien? Entonces, respuesta, en la primera, sus ojos pequeños y hundidos, y la otra, yo, ¿no? ¿Sí? D. Fuimos sorprendidos a la salida del pueblo por unos facinerosos. ¿Cuál es el sujeto? Repito, cuando medio que no le encuentres el sujeto, medio que parece que no está, puede ser tácito, pues, ¿no es cierto? No se ha mencionado. Entonces, aplícale el pronombre. Tú, él, o en plural, nosotros, vosotros, ellos. Uno de esos tiene que encajar ahí. Nosotros. Nosotros. Nosotros, ahí está. Nosotros fui. Si fuera en singular, fui sorprendido a la salida del pueblo. ¿Quién? Si digo Yo. fui. No, argentino, ¿no? Yo, ahí está. Yo fui sorprendido. Nosotros, ahí está el sujeto. Y como no se ha mencionado, ¿cómo se llama por no mencionarse? ¿El Tácito. sujeto? Tácito. Tácito, ya está. Porque se sabe cuál es, pues se sobreentiende. Ya, muy bien. Y la otra, esto del sujeto es tácito, ¿no? Los mal vestidos guardias observaban atentamente la multitud. Los mal vestidos. Los mal guardias. vestidos guardias. Los mal vestidos guardias, ¿no es cierto? Ahí está, listo. 4. Acá sí analizamos todo, ¿ya? Ahora sí, toda la estructura. Reconozca el núcleo del sujeto y sus modificadores. ¿Cuál es el? A ver, la primera. El mejor amigo de tu hermana, el Nero Martín, fue atropellado hoy. Vamos por partes. ¿Cuál es el sujeto? Puedes poner una pleca, ¿ya? O sea, un slash. Una barra inclinada para dividir sujeto y predicado. Dice, el mejor amigo de tu hermana, el Nero Martín, fue atropellado hoy. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién fue atropellado hoy? El mejor amigo de tu hermana. Negro Martín. Hasta ahí, ¿no? O sea, ¿hasta qué palabra llega el sujeto? Hasta Martín. ¿Está bien o no? ¿Sí? Hasta ahí el sujeto. A ver, ¿cuál es el núcleo del sujeto? ¿Cuál es el núcleo? Amigo. Ya saben el sustantivo. Por eso para acá hay varios sustantivos. Amigo, hermana, Martín, hay varios sustantivos. ¿No? Negro inclusive, ¿no? Entonces, ¿cómo sé cuál es el núcleo? No, lo sacan por los enlaces. El núcleo siempre está antes del enlace. Esa es una forma. Ahora, no sé cuál es el enlace. Otra forma. El núcleo es indestructible, no se puede quitar. Si se quita, se destruye todo. Digo, el mejor de tu hermana, ya se fregó todo, ya. Entonces no, entonces amigo es más importante. Ahí, ese es el núcleo, ¿no es cierto? Y todo lo que acompaña son los modificadores. Ya está, empezamos entonces. Núcleo, amigo. Mejor, ¿qué viene a ser mejor? Modificador, habla. Directo. Directo. Ya, él, ¿qué viene a ser él? Modificador directo. Artículo, también modificador directo, ¿no? ¿Sí? MD, amigo NS. De tu hermana, ¿qué viene a ser? Modificador Indirecto. Indirecto. indirecto, por haber enlace, ¿no es cierto? ¿Y qué viene a ser el Nero Martín? Aposición. ¿No? ¿Te enamorado? No, una aposición, ¿no es cierto? ¿Está bien o no? Ya está. 2, o B. Su prima Ana era una mujercita de cara afilada y piernas curvas. ¿Cuál es el sujeto? Su prima Ana. Su prima Ana, ya está. ¿Cuál es el núcleo? El sustantivo. Ana. Acá hay 2, prima y Ana. ¿Cuál es el núcleo? Ana. Prima. Yo podría decir, Ana era una mujercita de cara afilada y piernas curvas. O podría decir, su prima era una mujercita de cara afilada y piernas curvas. Cuando digo su prima Ana, estoy especificando el nombre de la prima, ¿sí o no? ¿Quién es la prima? Ana. ¿Y quién es Ana? La prima. Se pueden intercambiar, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cómo es la cosa? A ver, ¿cuál es el núcleo? ¿Prima o Ana? Prima. Ya, prima, ¿no es cierto? Y cuando digo Ana, especifica el nombre de la prima. Entonces, prima,
Núcleo de sujeto. ¿Qué viene a ser su? Modificador, habla. Directo. 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 Y Ana, ¿qué viene a ser Ana? Posición especificativa. Aposición. Ahí está, aposición especificativa. ¿De acuerdo? En cambio, arriba el Nero Martínez, aposición explicativa. ¿Está bien? No voy a decir modificador directo. Profesor, ¿por qué no puede ser modificador directo? Acompaña de frente, pues sin enlace. Claro, puede ser, pero este es sustantivo. Hemos dicho que el modificador directo es adjetivo o determinante. Este es sustantivo, ¿sí o no? Por lo tanto, es aposición. ¿Ya? ¿Sí? C. Los otros internos, dice, decidieron ir al pequeño salón para estudiar la lección. ¿Cuál es el sujeto? Los otros internos. Nosotros internos. Los otros internos, ya están. ¿Está bien? Listo. ¿Cuál es el núcleo? Internos. 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 Ya está, Dios. Los internos decidieron ir al salón. Los otros internos, y voy aumentando la información. Pero el núcleo, la esencia está en interno, ¿no? Sí, es el que manda. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, por eso yo puedo decir los otros decidieron ir al pequeño salón también. Pero si los otros, ahí sí el núcleo va a ser otros. Pero cuando pongo estos tres, ahí manda internos. ¿Te das cuenta? Este es el núcleo y los otros que están antes de internos, que viene a ser modificador directo, ¿no? Otros MD y los también MD. D. La señora a quien tú culpas no participó en la operación. La señora a quien tú culpas no participó en la operación. Firma, sendero luminoso. Ya, a ver. ¿Quién no participó en la operación? La señora a quien tú culpas. Empezamos. ¿Cuál es el núcleo sujeto? Núcleo. Señora. 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 ¿Qué viene a ser la? Modificador directo. Modificador Directo. Modificador directo. directo. ¿Y qué viene a ser a quien tú culpas? No. La señora a quien tú culpas, la señora culpable, la señora inculpada. O digo, a quien tú culpas está complementando a señora. ¿Sí o no? Aposición. Así que es un modificador. ¿Cuál de los tres? Ah, ya. ¿Directo, indirecto o aposición? Oposición. Aposición. Posición. Posición. La posición equivale al núcleo. Reemplaza al núcleo. ¿Puede reemplazar? No puede. Fíjate en la A. Ahí hay una posición, el Nero Martín, ¿no? Yo puedo quitar el núcleo y no hay problema. El mejor amigo de tu hermana, ¿quién es? El Nero Martín. ¿Y quién es el Nero Martín? El mejor amigo de tu hermana. ¿Qué ocurre en la D? La señora, ¿quién es la señora? ¿A quien tú culpas? No, eso es un complemento. No se puede desprender. En el otro sí. Yo puedo quitar lo anterior y digo así, el Nero Martín fue atropellado hoy. O en la B, Ana era una mujercita de cara afilada. O sea, puedo eliminar el núcleo, puedo reemplazar el núcleo. ¿Te das cuenta? En cambio en la D no. A quien tú culpas no participó en la operación, no. La señora a quien tú... ahí sí. Entonces, a quien tú culpas depende de señora, por lo tanto es... Y tiene enlace a... ¿Quién? Por lo tanto, ¿cómo se llama cuando hay enlace o relacionante? Modificador indirecto. ¿De acuerdo? No se puede desprender. ¿Te das cuenta? Yo no puedo decir... Yo puedo decir, la señora no participó en la operación. Ahí no hay problema. Pero no puedo quitar eso y decir, ¿a quién tú culpas? No participó. ¿Quién no participó en la operación? ¿A quién tú culpas? En tal caso sería, ¿quién tú culpas? No, el que tiene culpa. Pero así como está, depende de señora, ¿no? Si no, no hay coherencia. El hombre que hace todos los días la limpieza no vino hoy. ¿Cuál es el sujeto? El hombre. Hombre. ¿Quién no vino hoy? El hombre. Nombre. ¿Quién no vino hoy? El hombre que hace todos los días la limpieza. Ahí está, ese es el sujeto, hasta limpieza. ¿Y cuál es el núcleo? Hombre. 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 Oye, el hombre no vino hoy. ¿Cuál hombre? El hombre que hace la limpieza. Ah, ya. Voy aumentando. Entonces, ¿y qué viene a ser? El modificador directo, ¿no es cierto? El artículo. El artículo siempre es modificador directo, ¿eh? Que hace todos los días la limpieza. Este es un complemento de hombre. No, sí o no, pero tiene que, no puede usarlo así directo, tiene que estar esta palabra que. El hombre que hace, el hombre quien hace, ¿no? ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿qué viene a ser esto? ¿Modificador directo o indirecto? Indirecto. Indirecto porque hay enlace. ¿Te das cuenta? Ahora fíjate, ¿eh? Hay un detalle que ya medio que estoy
viendo el asunto porque yo estoy explicando la clase, pero estoy pensando en por qué están fallando. Están yendo bonito. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Y yo supongo lo que está pasando es que están viendo dos verbos. ¿No es cierto? Dice acá. La señora que tú culpas, verbo culpar y el otro participó. El hombre que hace todos los días, hace. Y más allá, vino. Ay, y el alumno ahí, aquí hay dos verbos y ahora la pregunta se hace al verbo. Pero acá hay dos verbos. ¿A cuál hago la pregunta? Y algunos se chipotean. Fíjense, la pregunta, cuando hay dos verbos o más, la pregunta es el verbo principal. ¿Y cómo sé cuál es el principal? El que está libre, el que está calatito. Cada que encuentres estas palabritas, fíjate, ¿qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? Esas palabritas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuándo? Automáticamente aparece un verbo por ahí. Culpas. Hace. Forzoso. Vamos a revisar. Por aquí también había uno cuando le dije hace un ratito, cuando vimos complemento, el modificador indirecto, ¿ya? A ver, acá está. Fíjate, dice, el equipo que admiró más, el equipo que, ahí está el que, y ahí está el verbo, admiro. Es automático. Cada que encuentres qué, quién, cuál, ese qué, quién, cuál, es un pronombre relativo. ¿Ya? Y exige la presencia de otro verbo. Entonces, este verbo más el otro es un club, va a haber dos verbos. ¿A cuál hago la pregunta? Al verbo principal. ¿Y cuál es el principal? El que está libre, el que no está atrapado. El que está atrapado por ese qué, quién, cuál, ese verbo es subordinado. Ese no manda. Manda el otro. ¿Quién o qué es un club europeo? El equipo que admiro más. ¿Ya? Entonces, volviendo al caso, volviendo por acá, dice, la señora a quien tú culpas, ¿quién culpas? No, no encaja, ¿no? ¿Quién participó o quién no participó en la operación? La señora a quien tú culpas. El hombre que hace todo lo hace. Ah, no, este verbito no manda, manda el otro. Ahí está el qué, quién, cuál. No, entonces vino, ese es el que manda. ¿Quién vino hoy o quién no vino hoy? El hombre que hace todos los días la limpieza. ¿Ya está bien? Ya, estoy echando la vacuna acá. ¿Eh? Esta, fíjese, ¿cómo se llama una oración que tiene dos verbos? Dos o más verbos. Simple o compuesta. 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 Oración compuesta. Estas son oraciones compuestas. Estoy echando la vacuna. Ya, porque dice, el verbo es el jefe, el pulpo, ¿ya? El pulpo. ¿Qué es oración compuesta? La que tiene dos verbos o más. Y ahí está el pulpo. ¿Ya? Voy a servir ahí poquito para que ahí te echan la dosis y la vacuna para que cuando lleguen al terreno ya están familiarizados, ya no le choca. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Muy bien. Seguimos ahora sí, preguntas tipo admisión. Dice 5. Para formar una oración en voz pasiva se emplea el verbo auxiliar ser. Preguntas de eco y con floro, ¿no? Una de estas oraciones se encuentra en voz pasiva. ¿Cuál es? ¿Cuál está en voz pasiva? ¿De? Ya saben, el sujeto recibe la acción, en la estructura tiene que estar el verbo ser, palabra por, ¿no? Eso es lo normal de la voz pasiva. Por lo tanto, ¿cuál sale? A, B, C, D. D. De. La D, me sorprende. La D es la respuesta, ¿no? Fuimos condecorados por el director de aquel instituto. Ya, voz pasiva, porque no tiene la estructura. Fuimos condecorados, somos condecorados, seremos con el verbo ser. Por eso verbo ser, este verbo fue. No, no existe verbo fue, el verbo ser en tiempo pasado. Y si es voz pasiva, el sujeto recibe la acción. ¿Y cuál es el sujeto? ¿El sujeto cuál es? Otros. Ahí está, nosotros, ¿no es cierto? Ahí está, el sujeto va a salir sí o sí. Ya está, respuesta a la letra D. 5, no hay problema, ¿no? La 5, habla. Si tiene duda, consulta, reclama. ¿Todos de acuerdo con la 5? La 5D. ¿Todo bien? Dice, muy bien. 6. Señala la oración que posea correctamente subrayado el núcleo del sujeto. ¿Dónde lo subrayado es núcleo del sujeto? ¿Cuál salió la 6? Habla A, B, C, D. La B.
Mi primer amor se iba de mí. Este verso puede... La obra La Casa de Cartón de Martín Adán, ¿no? ¿Sí o no? La Casa de Cartón. Mi primer amor se iba de mí. ¿Ya? ¿Quién se iba de mí? Mi primer amor. Mi amor. ¿Qué cosa se iba de mí? ¿Mi primer o mi amor? Ah, su amor. Mi amor. Mi primer amor. Mi tercer amor. Mi quinto amor. Fue una chica pecosa con quien casi pequé. De entonces. Casi en la noche, casi en el mar. Martín Adán es lo máximo, ¿no? Mejor vanguardista después de Vallejo. Muy bien. Entonces ahí está, el núcleo es amor. Ya está, se fue la B. ¿Dónde el núcleo está correcto? La D. ¿Cuál? La D. La D. Me sorprende. La D no puede ser la respuesta, sí. Me animó el sí de tu hermana. ¿Quién me animó? ¿Qué me animó? El sí de tu hermana. Ahí está. D es el enlace, ¿no es cierto? Yo no podría decir, ¿el sí tu hermana? No, tiene que estar esta palabrita D. Y al estar esta palabra D, el modificador es indirecto. ¿Y el núcleo dónde tiene que estar? Antes del enlace. Y no queda otra, pues el artículo nunca va a ser núcleo, el artículo es vacío. Es un acompañante ahí que ayuda, ahí está, pero solito no es nada. Ya, muy bien, entonces respuesta a la letra D. ¿Quedó claro? En la frase célebre de Magali, la respuesta es amigo, ¿no? El amigo sincero te acompaña en la buena y en la mala, ¿no? Una maletera la mujer, ¿no? Entonces, amigo es el núcleo acá. Y en la A, hace poco vi a tu primo Alfredo. ¿El núcleo cuál es? Dice... Ajá. A ver, un momentito. La oración que posea correctamente sobre el núcleo del sujeto. Hace poco vi. ¿A quién vi? A tu primo Alfredo. ¿Ya? ¿Primo es núcleo del sujeto, sí o no? No. Primo, Alfredo es aposición, ¿no es cierto? De primo, ¿no? Si el nombre del primo. ¿Está bien o no? Pero ¿cuál es el sujeto? El sujeto es argentino. Yo. ¿Ya? Yo vi a tu primo. Entonces, esto se llama objeto directo. ¿Ya? Que cumple un papel parecido al sujeto, ¿no? ¿Sí? Es el que recibe la acción del verbo. Muy bien, entonces respuesta a la letra D. 7. El insulto al presidente fue duramente condenado por todos los parlamentarios. Los tipos de sujetos son, ya sé estas preguntas que son así bulto, complejas, varias cosas, son más rápidos, vas jugando con las alternativas. Ya ahí lo vas despidiendo. ¿Quién o qué fue condenado por todos los parlamentarios el insulto al presidente? ¿El sujeto realiza o recibe la acción de condenar? Recibe. Recibe. ¿No? Fue condenado, fue criticado. Por lo tanto, es sujeto, sería pasivo, ¿no? ¿Sí o no? Y si es pasivo, entonces la B o la C nada más. Ah, la D también puede ser. ¿Pero es compuesto? No, dice, el insulto al presidente es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Insulto. ¿Y qué viene a ser el presidente? ¿Modificador directo o indirecto? Indirecto. 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 Y si es indirecto, ¿es sujeto complejo o incomplejo? Complejo. 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 ¿Está bien o no? Vean sujeto complejo. ¿Listo? ¿Está bien? Así que respuesta a la letra B, ¿no? ¿Así? Se llama incomplejo cuando no hay indirecto. ¿Ya? Y como hay un solo núcleo de insulto, entonces es simple, ¿no? Entonces, respuesta a la letra B. 8, de la oración. A ver, pregunta misión. Esto fue pregunta misión en San Marcos, ¿no? Escupí la colina encendida sobre la alfombra que compró mi tía. Podemos decir que... Igualito como vino, simplemente que le quito una alternativa nada más. En ese tiempo eran 5. La D. D. El tipo de sujeto es tácito. ¿Sí? A ver, escupí la colilla encendida sobre la alfombra que compró mi tía. Ya saben, cuando encuentren el qué, quién, cuál, ahí está, ¿se da cuenta? Que compró, ahí está automático, el verbo va a estar por ahí. Ya, estas oraciones siempre van a ser oraciones compuestas subordinadas. Bueno, pero el sujeto es, ¿cuál manda? Este verbito, escupí. A este es el verbo que manda, verbo independiente, ¿no? ¿Sí o no? Calatito. ¿Cuál es el sujeto? Yo, tú, él. Aplícale el pronombre. Yo, tú, él. ¿Cuál encaja? ¿Argentino? Yo.
Yo. Yo, ahí está. Yo escupí la cola encendida que no, ya está. Por lo tanto, el sujeto es tácito. Respuesta a la letra D, ¿no? ¿No así? ¿Está bien? El tipo de sujeto es tácito. 9. Una frase nominal posee como núcleo un sustantivo o un pronombre, ¿no? Además, puede cumplir distintas funciones sintácticas. Será la oración donde insecticida funcione como núcleo de sujeto. Puede ser un sustantivo o un pronombre, dice, ¿no? En donde la palabra insecticida, que es un sustantivo, funciona como núcleo de sujeto. La B. La B. Me sorprenden. La B no es la respuesta o sí. El insecticida ¿La B? que compré está malogrado. ¿Quién o qué está malogrado? El insecticida que compré, sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Ah, insecticida. Ya está, indiscutible, ¿no? Respuesta a la letra B. ¿Está bien? 10. Es imposible pedirle a Juan que nos ayude. El sujeto de esta oración es... ¿Cuál es el sujeto? Ya el tiempo está vencido, pero vamos a tratar de acabarlo. La B. La C. C. La C, la B. A ver, ¿puede ser la B o no? No, ¿no es cierto? No. Porque dice No. a Juan. Ah, ahí está la A, ya la malió. La No C. puede. Es la C. Así que la A o la C. O sujeto tácito. Bueno, el sujeto está ahí. ¿No? Ahí está el sujeto. Así que la D tampoco puede ser. ¿La A o la C? C. La La A C. no sería modificador indirecto. ¿Por la qué? Ajá. Ya, a ver, le voy a demostrar de dos maneras. ¿Ah? A ver, hago la pregunta al verbo, ¿sí o no? ¿Qué es imposible? Pedirle a Juan que nos ayude. Ahí está. Pedirle a Juan que nos ayude, ¿no? Sujeto, es imposible predicado. Ya está, respuesta a la letra C. Ahora la pregunta, ¿qué o quién? ¿No es cierto? ¿Sí o no? Pero el alumno, no, pero no convence, pero yo podría decir, ¿qué es imposible pedirle a Juan? Que nos ayude, pues, profe. Sería la A y ahí te rayas. Ya, ahora, fórmula de oro. Por eso esas formulitas son de oro, no son de plata. A ver, es, ¿qué cosa es? ¿Se acuerdan del trío o no? Verbo copulativo, es. ¿Cuál es su pareja? Tributo. Atributo, es imposible, es necesario, es lamentable. ¿Este es el atributo, sí o no? Imposible. ¿Y el otro elemento cuál es? Sujeto. Sujeto, ahí está. Pedirle a Juan que nos ayude. ¿Está bien o no? Respuesta a la letra C. ¿Se acuerdan que esas formulitas son de oro? Le va a servir un momento, ¡plá! Le va a sacar del apuro, ¿no? ¿Sí? Son fórmulas, así como matemáticas. Así tiene que ser. No, no hay que excepción, no hay nada. Ya, muy bien, tu respuesta a la letra C. ¿Está bien? ¿Quedamos o no? Ya, Sí, profesor. 11. Las frutas maduradas a la fuerza no son tan sabrosas. Bueno, no sé si esa pregunta que estoy leyendo ahorita la tienen en la 11 o está en la 13. La 13. Ya, igual lo hacemos ahorita. ¿Eh? Dice, las frutas maduradas a la fuerza no son tan sabrosas como las naturales. La estructura del sujeto es, a ver, ¿quiénes o qué no son tan sabrosas como las naturales? Las frutas maduradas a la fuerza. Entonces, las frutas maduradas a la fuerza, sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Frutas. Las que vienen a ser modificador directo. ¿Está bien o no? La fruta, otras frutas. Ya, MD, modificador directo. ¿Y qué viene a ser
maduradas a la fuerza, simplemente maduradas, modificador directo. ¿Está bien o no? Entonces tenemos así, MD, núcleo y MD, no hay más. Este es un todo. Profesor, pero ¿por qué no maduramos modificador directo y a la fuerza, por haber enlace, sería indirecto? No, el indirecto depende del núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quito la palabra maduradas y digo así, las frutas a la fuerza, no tiene sentido, ¿no? Entonces, este a la fuerza está subordinada, sometida, dependiendo de maduradas. Y como maduradas es adjetivo, entonces modificador directo. En consecuencia, respuesta a la letra B. MD, núcleo y MD. 12. La oposición es un modificador que repite el contenido significativo de la frase nominal y puede ser de dos tipos. Será la oración en la que el sujeto presenta posición explicativa. Uy, ya no vamos con el tiempo, estamos volando. La posición explicativa. Ya aquí, a ver, la B, ¿no? El coleccionista de sellos, Javier Echecopar, está explicativo, está entre comas, ¿no? Ya está, ese es. Javier Echecopar es el coleccionista de sellos. Respuesta a la letra B. Explicativa siempre va entre comas, ¿no? 13. A ver, no sé cómo es por acá la numeración. El sujeto gramatical es un tipo de sintagma nominal que designa a un ser del cual se dice una acción o una cualidad. Elija la oración en la que el sujeto está subrayado incorrectamente. Para abreviar, después lo chequean, me preguntan si quieren. Más adelante, la próxima, dice ¿dónde el sujeto está subrayado incorrectamente? Da origen a los movimientos sociales, la lucha de clases. La lucha de clases da origen a los... Ahí está bien. Respuesta a la letra D. Ya, después lo analizan, lo chequean, ya, y si tienen dudas me reclaman. La próxima. La energía en forma de calor, acá está mal. El sujeto aquí es el cableado orgánico. ¿Quién desperdicia la energía en forma de calor? El cableado orgánico. Ese es el sujeto. No, acá está mal. Este es objeto directo. 14, este es más facilita. Marca la alternativa que presenta el resultado del sujeto correctamente. No, el sujeto está resaltado correctamente. La D. En la D, ¿ya? No puede ser especial así. ¿Quién o qué? Una oportunidad tan buena como esta. Ahí está el sujeto. Correcto. Los demás están mal. Y la 15, igualito, núcleo. Los resultados no es núcleo sujeto. Donde lo que está resaltado no es núcleo. Ya en la D, mi amiga Marisol goza de buena salud. ¿Por qué, profesor? Porque el núcleo es amiga. Marisol es aposición. ¿Sí o no? Aposición especificativa. Muy bien, tu respuesta a la letra D. Ya, listo, chicos. Ya, ahí nos quedamos, vamos volados con el tiempo. Ya, gracias por la atención. Me despido.